Bueno, pues con respecto a la materia de amparo, en la carrera de Derecho con énfasis en litigación y juzgamientos orales, vengo a hablarles del amparo, derechos humanos y cuáles son los principales retos en América Latina, ¿no? Principalmente en México. Pues la acción, para empezar, ¿qué es el amparo, no? La acción de amparo en América Latina como instrumento de protección judicial contra los actos de autoridades, y de funcionarios públicos, ¿no? Más que nada. Y definamos así como que qué es el amparo, ¿no? El amparo es el procedimiento legal que permite reconstruir el tejido de la sociedad deteriorada por los excesos del poder, por así decirlo, ya si nos ponemos un poco más filosóficos, y por la dispersidad social, ¿no? A través de esto podemos reconocernos como sujetos de derechos de condición básica para exigir su respeto frente a la autoridad, más que nada, y propiciar el respeto unos entre otros, ¿no? O sea, el respeto mutuo. Los tipos de amparos, existen dos tipos de amparos, bueno, dos tipos de juicios de amparos, ¿no? El indirecto y el directo, esto es más general. El amparo indirecto se presenta en contra de las normas, actos u omisiones de la autoridad, pues, ¿no? Y de particulares ante un juzgado de distrito, este, un unitario de circuito o un tribunal colegiado de apelaciones. El amparo directo tiene, tiene otras sus, son otras sus facultades, ¿no? Como por ejemplo el amparo directo. En contraste, el amparo directo es aquel que se presenta contra una sentencia que pone fin a un juicio, ya sea penal, civil, familiar, laboral o administrativo, ¿no? Esa es la apelación. El amparo tiene ¿cómo podemos decirlo? Andamiaje, perdón, completo. O sea, es algo difícil de recorrer. Porque se trata no solamente de la legalidad de lo que dice la ley, país de la redundancia, sino de derechos humanos, que cabe destacar que los derechos humanos, pues, bueno, más adelante hablaremos de eso. Aquellos que se están conteniendo o comprendidos en instrumentos internacionales por el amparo debe tener una visión global para la resolución de conflictos porque siempre hay un problema judicial colisionado con los derechos de dos personas y el juez, ¿no? Perdón, y el juez de amparo debe resolver los derechos, prevalecer respecto al otro. Y yo creo que se dan casos de abuso donde algunas de las partes en conflicto utilizan los amparos para tratar de prolongar la resolución de lo que ocasiona que la gente tarde en tener acceso a la justicia. O sea, como a veces lo hacen cuando saben que están perdidos, por decirlo así, pues un amparo pues nada más mata el tiempo. Pero pues ya al cliente o a la persona afectada pues puede ser que le afecte esto, puede ser que esté en prisión preventiva y mientras se lleva el caso del amparo pues, puede estar detenido. Y ya, pero bueno, eso ya lo veremos después. Un derecho, el derecho de otra persona. Bueno, entonces, si hablamos sobre derechos humanos, conforme a lo del amparo, hay un límite entre ejercer mi derecho y el derecho de otra persona, como interrogante, ¿no? ¿Podría tener supremacía tu derecho social o un grupo de encima de un individuo? ¿Cómo podemos conciliar y todo? Son preguntas muy, muy específicas que
yo conocí a una persona que me decía una vez, tu derecho comienza donde el del otro acaba, o algo así más o menos. Lo que me quería entender era que donde la persona violentaba mis derechos, ahí terminaba el derecho de esa persona, porque ya estaba invadiendo lo que son mis derechos. Y en todo caso, pues yo veo la razón sobre él, pero y es a criterio propio, ¿no? Bueno, de todas esas preguntas que hice, pues debe resolverse un caso a la vez, por decirlo así, ¿no? Es decir, no necesariamente podemos tener un estándar sobre lo que se debe resolver de las cosas. Hay derechos colectivos, hay derechos individuales, que hacen referencia a la persona o un grupo de personas. La diferencia entre ambos casos guarda una estrecha relación con los derechos humanos, los derechos fundamentales, que en este caso serían el principio de la supremacía de la Constitución contenida en el artículo 133. Esto es de la Constitución va a estar por encima de la ley general, por encima de una ley, un reglamento. Esa es la supremacía constitucional, lo que nuestra Carta Magna dicta, ¿no? Por la hora de resolver un conflicto, se aplica la técnica de la ponderación, desarrollada por un jurista alemán, Robert Alexi, algo así, no recuerdo, no tengo el dato bien, que pone en una balanza los derechos que están colisionados, es decir, cuál debe prevalecer, que, en qué palabras simples, es decir, quién tiene la razón, o como lo quieras ver. Siempre hay dos partes que alegan que se les ha violado un derecho, ¿no? El juez tiene que dilucionar o diluir cuál es el derecho que efectivamente se violó y en función de ellos plantear su resolución. No es que un derecho humano tenga mayor jerarquía que otro, sino que debe hacer un análisis integral en función al caso al que se trata, ¿no? El amparo sirve para proteger a la persona frente a leyes que puedan afectarle frente a un acto de autoridad que afecte sus derechos y también frente a omisiones de algunas autoridades en un poder público que vulneran estos derechos. A lo largo de la historia en nuestro país, desde la Constitución de Cádiz en 1812, se contaba con el recurso de fuerza. Sin embargo, fue hasta el siglo XIX, me parece, cuando el proyecto constitucional de Yucatán aprobó el 31 de marzo de 1841. Se incorporaron los lineamientos de la figura del amparo y esta se la debemos, entre otras personas, a Manuel Rejón. Bueno, era Manuel Crescencio Rejón, figura que ha pervivido hasta nuestros días, ¿no? Si hablamos en ese punto. El amparo puede acceder a cualquier persona. Me parece que si hay un mecanismo que si funciona dentro del sistema jurídico, desde el sistema jurídico mexicano, es que justamente el amparo, porque la revisión se hace a las autoridades federales de que lo que de esta persona está doliendo, por decirlo así, y se siente agraviada, permite restituirle en el ejercicio de su derecho. Había una pregunta que yo me hice, me tomé la tarea de investigar de qué derechos humanos se violan en América Latina, ¿no? Los más concurridos. Y me mencionaba que habían detenciones arbitrarias, homicidios legítimos, tortura y otros malos tratos, ¿no? En general. En muchos países de América, las autoridades se siguieron
violando el derecho a la vida, a la libertad o a la integridad física y a un juicio justo. Y esto es muy importante porque como autoridad o como persona que tienes la capacidad de saber defender o de poder defender a una persona bajo un régimen de que le están violando sus derechos, debemos de tener esa integridad de poder solucionar y de poder saber cuándo sí y cuándo no. Muchos abogados dicen, pues a mí no me importa si es culpable o no, ¿no? Lo que importa es ganar. Pero si nos volvemos un poquito más humanos, hay que tener en cuenta lo que podemos llegar a afectar. No tanto como decir, no, pues si mi cliente sí es culpable que se vaya a la cárcel, sino que si sabemos que es una persona mala, bueno, en lo particular, muchos dicen que deja mucho dinero, pero si sabemos que es una persona mala y sí, mató a 5 niños, ¿no? Y sabemos que podemos ganar, pero sabemos que sí lo hizo. Yo en lo particular, pues, no tomo el caso. ¿Por qué? Porque moralmente estaría mal, pero hay abogados que conozco que sí hacen tal cosa. ¿Por qué? Porque pues es un buen billete, pero ahí es donde estamos mal como sociedad. Principalmente como este tema habla del amparo, tema que ya vimos, y haciendo conciencia sobre los derechos humanos, pues ya ponemos en tema lo que viene siendo la integridad de la persona. Y si hablamos de la integridad de la persona, hablamos sobre su compromiso con la sociedad. Si tú eres una persona que está queriendo hacer el bien, pues obviamente tienes que tener un afín o centrarte en algo. Puedes hacer bien de muchas maneras, pero si se escoja ahora sí que la cuestión de ser un abogado, pues siempre hay que tratar de hacer lo correcto. Porque como sociedad, la misma ley es la que se corrompe, pues hay muchas, desafortunadamente, yo creo que en nuestra constitución, en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, hay muchas lagunas y muchas formas de que leyes pueden violar otras leyes por esa parte que no tenemos la delicadeza o que no tuvieron las personas adecuadas la delicadeza de poder especificar bien las leyes. Hay lugares donde, por ejemplo, en Estados Unidos hay lugares donde todavía es válida la pena de muerte, si más no recuerdo. Ya violamos un derecho, pero hay leyes muy específicas. Claro, hay que saber diferenciar entre un delito y una falta administrativa, ¿no? Pero pues eso es algo más básico. Pero ciertamente una pena de muerte ya hablamos de algo más allá de. También referente a He visto mucho las noticias y me he fijado que en Latinoamérica, o en específico El Salvador, con este presidente Nayib Bukele, tiene el tema de los maras, ¿no? Los pandilleros, que los tiene de lo peor y todo, pues en condiciones inhumanas, pero pues son personas que hicieron mucho daño y moralmente te pone en conflicto, ¿no? Porque al final de cuentas son personas, pero, pero después te pones a pensar, son personas que hicieron cosas malas, muy, muy malas, ¿no? Que mataron a gente inocente, que robaban, que torturaban y todo. Pero pues siento que sí se merecen un castigo, siento que no debe de haber privilegios, pero sí también esa parte humana de las condiciones, siento que sí es un poquito ya en contra por los derechos humanos, pero ahí es donde nace, ¿no? El amparo y la seguridad social, dependiendo cómo sepamos sobrellevar nuestras leyes y sepamos actuar sobre las leyes, porque derecho es un tema muy, muy amplio y como les digo, hay muchas formas de poder burlar a otra ley por otra ley, solo hay que saber conocer, pues, pero es importante
siempre tener en cuenta la parte humana y que podemos afectar a las personas, ¿no? Bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco.